Un atento saludo como ya es un reflejo de una situación climática nueva, importante. Hemos descansado muy poco por desafíos familiares, no graves, desde luego, al Dios gracias, pero estamos aquí en el lugar de nuestro trabajo con toda responsabilidad. Bueno, la verdad es que una no sé si ustedes se han puesto a pensar, el compañero Martín Pallares lo ha hecho y él escribe: una sentencia condenatoria a Rafael Correa en el caso de sobornos sería el fin de todo un ecosistema de poder en el que cohabitan las fuerzas más sofisticadas, mafiosas y poderosas que probablemente hayan existido en la reciente historia de nuestro país. Lo que se juega en el proceso es enorme, porque si el tribunal de 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son, apréndase de memoria, el doctor Iván Saquicela, Marco Rodríguez, David León, si estos 3 jueces de la Corte Suprema condenan a Correa y por esa vía lo inhabilitan electoralmente, todo el círculo de intereses que creció al abrigo de la cleptocracia autoritaria que parió este régimen, ese régimen debería leerse. Porque si bien estamos de acuerdo que los circuitos persisten en las dos administraciones, especialmente en lo que tiene que ver con la corrupción. No me vengan que ahora son santos. Pero lo que se juega en el proceso es enorme. Si el tribunal de 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Iván Saquicela, Marco Rodríguez y David León, condenan a Correa y por esa vía de pronto lo inhabilitan electoralmente, allí qué pasa, que todo el circuito de intereses que creció al abrigo de la cleptocracia autoritaria que parió ese régimen perderá cualquier esperanza de asegurarse la impunidad y su supervivencia. Las derivaciones de ese posible escenario son múltiples. ¿De qué orden, respetable periodista Martín Pallares? Las derivaciones de ese posible escenario son múltiples. Existen operadores, vamos poniendo esto en primer escenario. Paola Pavón o Gabriela Rivadeneira, que saben a la perfección que si Correa no recupera el poder, su destino y el de otros estaría asignado por la prisión, seguramente la clandestinidad, el eterno escarnio público y también el olvido, ¿no? En ese grupo están otros personajes como el mismo vicepresidente Martín. Muy buenos días. Perdona por molestarte tan temprano. Hay otros personajes como Jorge Glass. ¿Quién más? Sí, Gonzalo, buenos días y no es ninguna molestia. Gracias por llamarme. Eh, Mira, Gonzalo, lo que yo sostengo en esa columna, en esa nota periodística, es que durante 10 años se consolidó en este país un aparato político de corte autoritario y cleptocrático. Ese aparato tiene unas características mafiosas
y está, ahora ha quedado fuera del poder, ¿no es cierto?, por un momento, por un tiempo, y está dispuesto a absolutamente todo para recuperar el poder. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Todo este aparato, donde intervienen, como yo digo ahí, operadores, ¿no es cierto?, gente que trabajó durante el correísmo y que se benefició de él durante esos 10 años. Operadores visibles. Operadores visibles, claro, operadores visibles y también otros invisibles, eh, que cuyo futuro, cuyo futuro político y judicial dependen de la posibilidad de que Rafael Correa vuelva al poder, ¿no es cierto? Ahora, todo esto depende también del resultado del juicio en el caso Sobornos. Si en ese juicio existe una sentencia condenatoria, Rafael Correa no podrá volver y todos estos operadores quedarán en el aire e indefensos, ¿no es cierto? La única posibilidad que ellos tienen de poder salir tranquilamente a las calles, de volver al poder, de recuperar su sistema de vida, etcétera, es volviendo a retomar el poder político del Ecuador. Entonces, si a Rafael Correa lo condenan, esto se les va a desbaratar, se desactiva cualquier esperanza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Esto lo que produce es la posibilidad, ¿no es cierto? La necesidad de montar yo digo, una guerra, montar un operativo en el que seguramente todo valdrá para evitar que esto ocurra, ¿no es cierto? Aquí pueden haber con la justicia, ¿no es cierto?, vía corrupción, pueden haber intentos de boicotear el proceso, pueden haber incluso otro suceso como lo de octubre, intentos de golpe de Estado. Es tan importante lo que está en juego que cualquier cosa es posible. ¿Y qué nos dices de los operadores? Porque no estamos influyendo o presionando al doctor Saquicela, al doctor Rodríguez, al doctor León, para que condenen a Correa y por esa vía lo inhabiliten electoralmente, más que todo a todo el circuito de intereses que creció al abrigo del robo, del autoritarismo que parió ese régimen y que perdería cualquier esperanza de asegurarse la impunidad en primer lugar y seguramente la supervivencia de esas mafias. Entonces, la gente, según últimas encuestas, mi querido Martín, la gente estima, y así lo describen a quienes le solicitan, le preguntan, a quienes periodístico, que hace celosa vigilancia, que ejercita celosa vigilancia. Por favor, celosa vigilancia de lo que va a ocurrir con estas autoridades y con estos jueces. Y Bueno, entonces las derivaciones de ese posible escenario son múltiples. Dicen, existen operadores de primera línea y dan los nombres de Hernández, de Pavón, de Gabriela, que saben a la perfección que si Correa no recupera el poder, su destino estará asignado por la prisión, Martín. así es. Por eso yo lo que sostengo es que los jueces que tendrán a cargo este proceso, ¿no es cierto?, los jueces de la Corte Nacional, Saquicela, Rodríguez y León,
estarán sujetos o sometidos a una presión bárbara. Como yo decía, es demasiado. A veces estarán bajo una mirada, una presión, una serie de circunstancias muy complicadas, muy difíciles. No estamos hablando de el proceso judicial más trascendental e importante, yo no sé si de los últimos 20, 30, 40 años, donde está en juego cosas de mucho peso. Entonces, estos jueces, claro, son los sujetos que tendrán en sus manos una decisión, una de las decisiones más delicadas y que afecta el futuro de una serie de personas, de operadores, como los llamo, que en este momento tienen su futuro dependiendo de esa decisión de la que Claro. estamos hablando. Pero ellos no son los únicos operadores más visibles. ¿Qué determinaría el retorno del caudillo ahora radicado en Bélgica, en calidad naturalmente de preso? Bueno, yo creo que si Rafael Correa llega a recuperar el poder, no va a estar, Exactamente. ¿no es cierto? Y yo creo que en ese momento eh, el movimiento correísta, Correa y sus operadores recuperarán el poder de tal forma en que se aseguren de que no lo volverán a perder nunca más. Creo que ellos vendrán para quedarse. Eh, creo que no tienen otra alternativa que impuso el correísmo en este país. Es un modelo que Y, como esencia está el permanecer en el poder por siempre. Ese no es un sistema que acepte la alternabilidad, que acepte los juegos democráticos, ¿no es cierto? Ellos dependen de que la posesión del poder sea permanente. Estamos hablando de un modelo como el de Venezuela, sin duda. exactamente a eso te refieres, dices, ese amasijo hay que agregar un entramado geopolítico regional y mundial, porque el regreso de Correa al poder representa para distintas fuerzas políticas del continente la posibilidad de consolidar nuevamente alianzas estratégicas para articular políticas y grandes negociados internacionales. ¿Qué opinas de aquello o qué recuerdas de esa preocupación? Bueno, yo creo que todos los negocios eh, oscuros, la operación mafiosa nacional siempre está, y ahora más que nunca, relacionada con un escenario internacional, ¿no es cierto? La Venezuela, operación Cuba, Nicaragua. es una operación internacional, política y de negocios, ¿no es cierto? Ujú. Entonces creo que todo esto está profundamente vinculado. Y entonces hay intereses no solo en el Ecuador de que Correa vuelva al poder, sino intereses externos muy fuertes, Como eh, el de Vladimir Putin. como el de Putin, sin duda. Putin es un líder mundial que trabaja para la desestabilización de la democracia occidental en el mundo entero, ¿no es cierto? Lo ha estado haciendo, eso no es ningún secreto, ni no estoy diciendo nada del otro Mm. mundo. Lo ha estado haciendo con el Brexit en Inglaterra, financiando a la extrema derecha y a la Ujú. extrema izquierda Don en Vladimir Francia, en Italia. atenta contra o está buscando nuestros mercados. Yo no sé si él lo que le interesa son los mercados, yo no creo. Yo creo que a Putin lo que le interesa es el debilitamiento de las potencias occidentales, ¿no es cierto? Él tiene como gran enemigo a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a la democracia republicana occidental. Yo creo que esos son los objetivos de Putin. Él no tiene en su agenda un plan de crecimiento de Rusia, sino más bien de
de debilitamiento de sus supuestos enemigos. Pero entonces el regreso de Correa al poder es sin duda un objetivo estratégico internacional de ellos. Obviamente, eso hay un entramado internacional donde hay ciertas fichas y una de esas fichas es Correa, claro. Tanto, ya volviendo a la parte de justicia nacional, tanto en Fiscalía como en la función judicial de Ecuador, se sabe que el camino hacia el final del juicio estará sembrado de las más insospechadas triquiñuelas, amenazas, intentos de sobornos y sobresaltos. Aquellos que dependen del regreso, del retorno de el expresidente Correa son actores con inmenso poder y fuerza política, económica y hasta mediática. Quisiera que nos aclares cuáles son los cuadros mediáticos que están asimismo locos por su retorno. Bueno, están ahí, están a la vista, ¿no? Todos, para comenzar, son todos los que tienen problemas judiciales. Está Gabriela Rivadeneira, está Paola. Es gente que tiene procesos, ya sea judiciales o en la Contraloría, que saben que la única forma de solucionar esos problemas es la recaptura del poder, la recuperación del poder. Yeah. Entonces es gente que está activamente trabajando, no solo por un proyecto político, sino que está trabajando por su vida, por su futuro de vida, etcétera. Y en medios de comunicación y también en estamentos delincuenciales. Obviamente, también debe haber, esos operadores no son solamente visibles, no los conocemos, pero el aparato de corrupción que hubo durante el Y el que solapó y ocultó, digamos, nunca dijeron una sola sílaba. Medios de comunicación que originaron de decisiones especialmente del correísmo, ¿no? Como tal. Obviamente ahora el Es correísmo un imperio de medios. una cadena de medios, ¿no es cierto? Unos más abiertamente apoyando el plan de regreso, otros apoyando de forma mucho más discreta y amparados bajo una figura de objetividad, de equilibrio, etcétera. En el fondo lo que están haciendo es normalizando lo que ocurrió durante 10 años en el Ecuador. Estamos complicados con el clima. Te pido mil disculpas, pero sigue mi molestia. El caso de sobornos, dices tú, además no solo significa la posibilidad de que Correa quede o no inhabilitado electoralmente. Tu reflexión es que la forma en que la sociedad comprenda lo que es vivir en democracia y en el marco de un sistema republicano con independencia de poderes y de funciones, los que Correa y sus operadores montaron tenían como objetivo terminar con las bases, ojalá nos puedas demostrar, con las bases de un Estado democrático regido por el imperio de la ley, y por eso su eventual retorno sería más inquietante, y hasta ahora no parece que en la sociedad exista una cabal idea de todo lo que esto significa. Sí, yo tengo la impresión y me baso en lo que veo en la forma de actuar de la sociedad, de ciertas élites, de la sociedad civil en general, ¿no es cierto?, de que no existe un acompañamiento al proceso judicial del que estamos hablando, ¿no?, del juicio por el caso Soborno. Yo no veo que haya organizaciones de la sociedad civil que estén apoyando el accionar de la Fiscalía.
que la estén acompañando, que estén saliendo a generar opinión pública, que es uno de los objetivos por destruir de este movimiento, ¿no es cierto? Entonces yo no siento que existe en la sociedad civil ecuatoriana una actitud que hubo al principio cuando recién salió Correa, una actitud de resistencia al regreso de ese operativo, de ese sistema político. Yo siento que la fiscalía está sola, siento que los jueces tampoco van a sentirse acompañados o no se deben estar sintiendo acompañados por la sociedad, en la dimensión que yo pensaría que deberían estar acompañados, ¿no es cierto? Yo veo que aquí hay un operativo activo y muy activo, que es el del correísmo, y no veo que la sociedad civil esté muy preparada, dispuesta, enterada. No, que una sociedad civil que no la veo muy consciente de lo que significa lo que está en juego. Líderes de opinión que antes tenían una posición muchísimo más fuerte, más constante, yo veo que ahora su relación con el tema ya es mucho más endeble, mucho más tibio, ¿no? Entonces sí, esa es mi percepción. Yo tengo esa percepción de que ya la sociedad está como mirando de lejos del tema. Esto lo que hace es normalizar lo que pasó durante 10 años y aumentar las posibilidades del retorno de este esquema, ¿no? Interpretativo que tú ejercitas es el que nosotros practicamos también, apegados naturalmente a una normatividad ética y de exigencia periodística. Yo te agradezco mucho. Ojalá próximamente nos visites a nuestras instalaciones. Gracias por todo lo que has dicho esta mañana, porque estamos contigo en algunas apreciaciones. Yo creo que en la generalidad. Ahora, guión y una entrevista que le planificamos para esta hora al ex embajador que está desde hace algunos minutos, no más de, qué sé yo, 30. 10 minutos. 30. ¿Cómo es que 30? 6:50 militar. Sí, pero tiene que tener paciencia, Francisco Carrión, pues. Puntualidad. Puntualidad es la nota de... Puntualidad es la cortesía de los reyes, dicen. Chut. No podía dejar el trabajo de Martín Pallares y yo no he instruido para que sea tan pegadita la entrevista. Aquí me pusieron 6:45, 7 y 7. Bueno. No importa. No importa, pues. Pancho, estamos... Amigos. Entre amigos, justamente. Yo quiero que tengas la bondad de recordar cómo se insistió en el acuerdo con Estados Unidos. Tú te presentaste ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional el día de ayer y te dignaste entregar un informe sobre su salida del consulado el 9 de enero pasado. El ex embajador Carrión, que visita nuestro estudio, muchas gracias por ello, dijo que ha presentado su renuncia, le ha dicho al diario, Asuntos Internacionales, que ha presentado su renuncia por su desacuerdo con el programa de vigilancia marítima de Estados Unidos. ¿Cómo te fue en el trámite de este informe que naturalmente el máximo organismo de representación social te ha solicitado amigablemente, como debe ser? ¿Qué nutrió tu reporte, tu informe, como para que quede como testimonio, digamos, de delicadeza profesional al frente de las actividades
diplomáticas que tú nos has representado en la primera potencia mundial para, por lo menos, nuestro ámbito de influencia. Francisco Carrión, Cadena Democracia, lo recibe con entusiasmo. Aquí está el diplomático. Aquí mencionan que has refutado las explicaciones que hace una semana presentaron ante esa misma comisión el señor canciller José Valencia y el ministro de Defensa, el señor vicealmirante el vicealmirante Osvaldo Jarrín, que se me está escapando el nombre de un personaje que siempre lo tenemos en nuestros estudios. Se necesita un convenio específico, vinculante, de cumplimiento obligatorio entre las partes para hacer realmente un programa, es lo que tú has defendido, y en eso has estado en tal comparecencia en la capital norteamericana. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora sí, buenos días. Estoy encantado de estar aquí en esta casa que ha sido siempre tan generosa conmigo y contigo. Muy reconocido. La verdad es que yo no he pretendido refutar a nadie, y yo lo que he hecho es exclusivamente, frente al llamado que se me hizo por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Soberanía de la Asamblea Nacional, exponer mi punto de vista respecto de los motivos de mi renuncia a la Embajada del Ecuador en Washington. Debo decir muy enfáticamente que mi afán no es de ninguna manera la polémica ni la confrontación, mucho menos, sino simplemente que mi posición, mi nombre, quede claramente ante la opinión pública definido. Y eso es lo que hice donde debía ser, que es la comisión. Después de mi renuncia, yo evité, pese a la insistencia en muchos casos de radios, televisiones, diarios, hacer ninguna afirmación anticipada, ninguna declaración, porque es un tema delicado, y por responsabilidad como ciudadano y más aún como diplomático. De tal manera que hasta ayer en la tarde, que presenté donde debía la comisión, mis argumentos, mi posición, ahora comparezco con mucho gusto para simplemente ratificar lo que hice y lo que dije ayer, que es muy claro, creo yo. Y si me permites, yo voy a dar lectura de 2 párrafos que enmarcan mi posición, que fue lo que yo sostuve en la asamblea ayer. Primero, dije: no me opongo a la cooperación estadounidense para la lucha contra el narcotráfico, tráficos conexos y el crimen internacional organizado. Por el contrario, la apoyo, la comparto y la aplaudo. Segundo, no me opongo a la realización de operativos de aerovigilancia marítima sobre territorio ecuatoriano si ello contribuye a la desarticulación de organizaciones criminales en diferentes ámbitos delincuenciales, en especial el narcotráfico. En buena hora si esto se hace, téngase presente, en buena hora si esto se hace con el concurso de la tecnología y la capacidad de aviones de Estados Unidos, que es ahora un país amigo del Ecuador. Presidente Moreno, y en buena medida, modestia aparte, creo que la función que ejercí yo ayudó mucho para que así sea. Y como digo, que si esta tecnología de Estados Unidos se aplica, en buena hora. Y por último, eso sí, lo que considero no solamente imperativo, y leo textualmente lo que dije en la Asamblea, no solo imperativo, sino indispensable, es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevarlas a cabo en beneficio de nuestro país. No deben ni pueden hacerse solamente con autorizaciones administrativas e invocando convenios internacionales de carácter general.
Ese es el marco dentro del cual yo hice mi exposición. Y lo que hice es hacer una descripción de la participación de la embajada, que era mi responsabilidad y que era mi obligación hacerlo ante la Asamblea. Y finalmente lo que pedí es que como resultado, si hay, algo puede ayudar, si como resultado de mi renuncia, si como resultado de la comparecencia se llega a firmar ese acuerdo que se viene negociando desde hace un año, ahora un poco más, 1 año, 4 meses, en buena hora, y me sentiré satisfecho. Y yo no estoy entonces no hemos estoy en sido conflicto con nadie, negligentes. yo no califico nada a nadie, sino que digo lo que Mi consta. deducción es. Esto de Es mi deducción, duda. ya. Según tu testimonio, hemos sido negligentes con la permisividad que hemos otorgado a estos vuelos de cooperación de la Unión Americana, verdaderamente de la Armada, ¿qué digo?, de alguna rama de las Fuerzas Armadas norteamericanas hacia nuestro territorio de Galápagos, por ejemplo, o otro tipo de sobrevuelos de significativa importancia para nuestra defensa. Pero tú exigías en Washington, en cambio, al tenor de la ausencia de un acuerdo, exhortabas de que firmen ese acuerdo, y eso parece que molestó a la Cancillería norteamericana, o como se llame. No, perdón, ahí sí que no es No. así. Yo, por supuesto, pedí, porque me parece que es lo que tiene que hacerse. Y reitero, que se suscriba un marco normativo vinculante específico para este tipo de acciones. Punto. Y eso al gobierno americano Estadounidense no le gustó. No le tocaba al Ecuador, nada más, ¿ya? Y demostré con documentos cómo la Cancillería internamente había exigido al Ministerio de Defensa que esto se acelere para que, insisto, la presencia de los aviones, que a mí me parece positiva, porque ayer, por ejemplo... Pero esa es otra cosa. No, eso es muy importante. Ayer, el general Yandún, miembro de la comisión, vicepresidente de la comisión, añadió que él conocía, él es un militar, bien informado, por supuesto, que el Ecuador no tiene la capacidad técnica, no tiene la capacidad, era y es indispensable pedir ayuda a un país que sí la tiene. Mi posición es de que ¿por qué no Estados Unidos? Está bien. Y por eso me permití leer yo exactamente el marco de mi intervención. Lo que pasa es que esto debió haberse hecho antes y rápido, habiendo la voluntad política de las partes, porque existía y existe. Ya. Pero ¿por qué la demora? Eso es lo que me preocupaba. Internamente, dentro de la Cancillería, había inclusive malestar respecto de la falta de respuesta, no sé qué decir, pero eso es absolutamente todo de lo que concierne a mi presentación. Yo no busco conflictos, no busco polémicas, ni mucho. Estando yo ya afuera, tú conoces bien, mi querido Gonzalo, estando afuera del servicio exterior, 10 años, por diferencias en la política exterior del gobierno anterior. Me llamó el presidente. Tú fuiste un diplomático cerradamente anticorreísta. Es lo que nos demostraste. A ver, yo renuncié, que la opinión pública y tú juzgues, yo renuncié a la función. Yo por ejercito un desacuerdos. periodismo de interpretación y trato Por de ser supuesto, justo y equitativo. Y yo reconozco esa cualidad que has tenido siempre, pero yo mantengo mi posición, que es la que estoy describiendo. Efectivamente, yo renuncié, siendo embajador en Naciones Unidas, por desacuerdos con la política exterior que se llevaba en ese momento, y me dediqué pero yo sin conflictos. Yo no soy un amigo de los conflictos, al contrario, de las polémicas baratas. No. Yo creo que aquí el Ecuador debe elevar el debate político. Yeah. Elevar el debate Pero político. ¿por qué se resintió el presidente? No conozco.
No conozco, pero el presidente es el jefe de Estado. Él Como puede, que le hiciste como quedar nombrar. mal. No, yo a él no. Con el Departamento de Estado, con Al la contrario. institucionalidad. No, con los americanos, mira, la relación no puede ser mejor. Estos 2 años yo puedo, y no sé si es el momento, Reivindicar. en la presentación ante la Asamblea describí rápidamente qué es lo que yo había hecho como embajador. En solamente 2 años visitó al vicepresidente Pence de Estados Unidos acá, el Ecuador, segundo vicepresidente en la historia de las relaciones entre los dos países, ¿ya? Que visita el Ecuador. Y fue gracias, por supuesto, a las políticas de apertura, de diálogo, de recuperación. Pero de la también a tu comercio. gestión. Pero a mi gestión también, tú lo has dicho y eso lo reconozco. Y deberían reconocer en la Cancillería que así fue. Conseguí que viniera el secretario de Estado Mike Pence, ¿ya? A Guayaquil. No, es el momento de explicarlas en fin, lo complicado que fue conseguir que el señor Pompeo llegue a Guayaquil. Y converse con el presidente, y converse con varios ministros, ¿ya? Importantísimo. Luego, miren, en el ámbito comercial, he logrado que hayan 2 reuniones del mecanismo ideal y el único mecanismo práctico para la realización de inversiones y para el desarrollo del comercio, que es el Trade and Investment Council. Esto quiere decir el Consejo de Comercio e Inversiones, TIC. Ahí le llaman, a todo le ponen siglas, ¿no? Se llama TIC. 2 TICs en 1 año, cuando en 10 años no había habido ni uno solo. Es decir, ahora la persona que me suceda en el cargo tiene abiertas las posibilidades de impulsar más todavía ese comercio entre los 2 países. La labor que yo hice en el ámbito comercial ya es una labor, a mi juicio, muy positiva, y esto ha sido reconocido por los sectores empresariales, las cámaras, que me han dirigido comunicaciones de agradecimiento y de lamentarse de que yo me vaya. Pero mira, las cosas así. ¿Qué conexiones quedaron en pendiente? No, mira, bueno, con Estados Unidos no voy a estar en grande. No, con empresa privada, con el sector norteamericano. Pero por supuesto, y eso, para que eso se haga, es deber nuestro, aquí en el Ecuador, generar la confianza para que haya ese tipo de inversiones, ¿ya? Y de comercio, por supuesto. Ahora, lo que sí te quiero decir, y permíteme que vuelva un poco a lo anterior, el presidente de la República es el jefe de Estado. Él tiene la capacidad, como lo dijo el canciller, pero yo soy el primero en reconocerlo, él tiene la capacidad de nombrar y tiene la capacidad de pedir la renuncia. En mi caso, yo renuncié y no pasó nada, no pasa nada. Yo con el gobierno tengo muchas afinidades, ¿ya? Porque hay que reconocerle al presidente Moreno todo lo que ha hecho para recuperar a nuestro país a una cierta normalidad. ¿Él es delicado y caballeroso en la parte diplomática? ¿Perdón? El señor presidente Moreno es caballeroso. Totalmente. Y es muy un estadista en el tratamiento de los asuntos diplomáticos. Totalmente. Entonces, ¿por qué le mandaron? Alguien le mandó a Juan Sebastián Roldán a que desacredite tu gestión de tipo comercial. Aquí lo tenemos. Necesitamos tener una relación comercial más fluida y vamos a buscar una persona que tenga mayor fortaleza en términos comerciales. El embajador Carrión hizo un gran trabajo en términos de relaciones políticas, de relación geopolítica con los Estados Unidos, por eso el presidente agradece su trabajo. Pero lo primero, como que no has cumplido. ¿Eso fue un reporte de la Cancillería? No sé, esa es una... Nada, yo me cuido absolutamente porque yo no quiero, insisto, polémicas para nada. ¿Pero quién instruyó a Juan Sebastián Roldán que te diga que eres un fracaso en términos comerciales? No ha dicho eso, mi querido Gonzalo. Él ha dicho que buscarán una persona que más apta, dice. Se supone que tenga mayores habilidades en este ámbito. Cada uno puede calificar y tener el criterio que quiera. Claro. Yo tengo el mío respecto de mi labor y la he descrito con hechos y con documentos. En el área comercial, ¿qué reivindicas como hechos para que Juan Sebastián, digamos, conozca y advierta que seguramente el señor canciller Valencia no le ha informado correctamente, o los ministerios de Comercio Exterior, no sé? Yo, estimado Gonzalo, no entro en polémicas porque no es ese mi estilo,
el señor Roldán es responsable de sus palabras. Yo soy responsable de las mías. Y las mías, sobre todo, las Pero que tu dije. ejercicio diplomático, que siempre ha sido muy apoyado por la opinión pública, quedó medio tambaleante. Precisamente por eso es que yo resolví venir. Yo vine ayer de madrugada y me voy mañana de madrugada. Vine para decir ante la comisión, que es el órgano ante el cual uno tiene que... Quedan abiertos los mecanismos que antes no existían. Es decir, yo considero que mi labor ha sido muy exitosa. Y no soy solamente yo, reitero, hay funcionarios del propio gobierno que han reconocido todo... no quiero dar nombres porque no corresponde, pero que han reconocido la labor hecha por mí de una relación que yo recibí, que eso también está dentro de mi presentación. Yo recibí una relación con Estados Unidos cero. En cero. En cero, porque bien conocemos ¿Quién estaba antes que ti? El último fue Francisco Borja, pero hay que recordar que él fue el embajador del presidente Correa y hubo 8 meses de vacío en la cabeza de la embajada designada por la persona, ¿no? Por el gobierno del presidente Moreno. 8 meses. A los 8 meses asumí yo. Y debo decir, y reitero, siempre lo he dicho aquí, que dudé en aceptar. Dudé en aceptar porque yo estaba dedicado a actividades académicas. ¿Cuántas veces tuviste la gentileza de invitarme aquí a comentar asuntos internacionales desde un punto de vista académico, verdad? Esa era mi actividad. Pero yo me sentí con la responsabilidad, de insistir en el convenio. No, estoy hablando de incorporarme nuevamente a algo que había sido mi profesión. Eran 10 años. Que había dejado década. Yo la carrera diplomática. Es más, yo ya me había jubilado, mi querido Gonzalo. ¿Y qué tal te llevaste en la época diplomática con José Valencia? Estupendo. Yo lo dejo escrito. Porque se trata de un caballero de la diplomacia. Sin lugar a duda. Y yo, mira, no tengo tiempo aquí para... Hay un párrafo que le dedico solamente a él, de decir que con la llegada de él, se estimuló el esfuerzo. Se abrió la posibilidad de una diplomacia pragmática, de una diplomacia orgánica, de una diplomacia proactiva. No puedo sino reconocer la capacidad de José Valencia, iba a decir Pepe por la confianza que le tengo. Pero lamentablemente, pues las cosas son así, ¿ya? Yo no sentí ya la motivación, podríamos decir, para estar en Washington en estas circunstancias, en buena parte por no todo, en buena parte por este motivo, que es el que es el de los aviones, que es el de la aerovigilancia. ¿Y a qué conclusión nos quieres hacer llegar respecto de los aviones y la aerovigilancia? Muy simple. Lo que dice, y insistía frente a la nube de periodistas que estaban ahí. Ya les di el titular, para que veas, ya. Les dije, embajador Carrión solicita, y veo que uno ha recogido, no sé qué periódico es pero dice sobre, mi recomendación es, y a lo que quiero llegar yo con mi renuncia y con mi comparecencia es... La hora es. Me alegra que ha recogido lo que yo dije. Es indispensable que Ecuador y Estados Unidos suscriban un convenio vinculante, específico, que obliga a las partes para que estas operaciones se hagan. Va en beneficio del Ecuador. Nosotros podemos exigir, por ejemplo, el intercambio de la información que esos aviones recojan. No el intercambio, sino proporcionar que en los aviones vaya tripulación. Eso se está haciendo ya, pero se hace sin que eso esté sustentado en un convenio. Y a mí me parece indispensable. Y la prueba muy simple es de que en agosto, en julio inclusive, pero agosto del 18, se empezó la negociación. Y solamente en septiembre empiezan los vuelos. Todo eso está recogido en mi presentación. En septiembre aparecen los vuelos sin que haya este acuerdo. Y hasta ahora no se firma. Entonces, mi exigencia, mi pedido, bueno, no puedo yo exigir ahora, es de que este documento se firme. Y con eso
Mi renuncia habrá servido para algo y creo que la comparecencia de ayer en la Asamblea también habrá servido para algo. Ese es el único propósito que me mueve y me llevó a tomar la decisión, que yo he venido especialmente para esto. Porque podía haberlo hecho por teleconferencia, pero no es lo mismo eso que dar la cara. Y yo soy así. Tú, Gonzalo, me conoces. Yo soy una persona frontal, soy una persona que no busca conflictos, que busca la verdad y que lo que hace es decir las cosas como yo pienso. Yo respeto enormemente al presidente de la República. Yo creo que él le ha hecho al Ecuador un enorme favor, si puede utilizar esa expresión, al normalizar, al generar a través del diálogo, la democracia en nuestro país. Eso nadie lo duda. Y eso es el sustento, y quiero decirlo, para que yo haya podido hacer la gestión que hice. Porque de lo contrario no hubiera sido posible todo lo que yo hice. Hubo reuniones, se firmaron convenios, no es el momento aquí de decir todos los convenios que se firmaron durante... ¿De orden comercial? Ya, de orden comercial, pero de todo tipo, mi estimado Gonzalo. Y eso es lo que me satisface. ¿No eres moroso en ese campo? De ninguna manera. Yo creo que he hecho en la coyuntura, es que hay que entender la coyuntura. Hay que entender la coyuntura. ¿Cuál era la coyuntura? Nosotros salíamos, cuando llegó el presidente Moreno, nosotros salíamos de una situación anormal, que tú conoces muy bien, y en Estados Unidos también había un nuevo gobierno. Es decir, la situación para mí como embajador era sumamente un intermedio difícil. complicado. Sumamente difícil. Y a pesar de esa coyuntura difícil, se lograron cosas, yo llamaría... Perdóname la vanidad. ¿Y por qué no reivindicas este momento? Ya lo estoy en el haciendo. plano comercial, por ejemplo. Ya lo estoy haciendo. ¿Cuáles son los logros? Este mecanismo, por ejemplo, es el que permite, abre el camino. Antes sin el... No me quedó claro el mecanismo. El TIC, el Trade and Investment Council. Ese es el camino. ¿Qué significa ese camino? Ese camino significa que es el mecanismo a través del cual es el marco que regula, promueve el comercio bilateral, sin el cual no es posible el intercambio de bienes y servicios, este famoso TIC, Trade and Investment Council. Que no encontraste tú vigente. No, sí, estaba vigente, pero no se lo utilizaba. 10 años que había estado congelado. Y sabemos muy bien por qué. ¿Y por qué te culpan a ti de 10 años? Yo no veo que me culpen. Es una decisión del presidente de la República. Juan Sebastián Roldán decía esto, pues que vuelvo a repetir. Necesitamos tener una relación comercial más fluida y vamos a buscar una persona que tenga mayor fortaleza en términos comerciales. El embajador. Bueno, el embajador ha sido eso es muy criterio buena de Juan Sebastián Roldán, con el que, yo al menos no coincido, pero insisto, yo dejo abiertos los caminos. La persona que me suceda va a tener ahora mayor facilidad para promover, porque el marco... ¿Tú crees que Juan Sebastián se ha portado mala gente contigo? Yo no quiero juzgar esas cosas personales. Yo he sido amigo de Juan Sebastián desde hace muchísimos años. Ese grupo de ruptura... yo le tuve mucha simpatía desde el comienzo. Sí. No es que me sumé, ni mucho menos, pero porque hay una diferencia de edad que se ve ya en las canas, ¿verdad? Pero yo me sentí muy complacido de que surgiera en el Ecuador un movimiento de esa naturaleza con gente tan capaz, tan decidida. Aquí les dimos abrigo, María Paula y todo el mundo. Norman Ray, mucha gente. Sí. Interesantes jóvenes en ese tiempo. Tú lo has dicho, estupendas personas, muy capaces, muy dedicados, con una visión distinta a la política. No a esta política tan baja, que es la que penosamente impera en el Ecuador, a diferencia de otros países, ¿verdad? Pero lo que dice Juan Sebastián es responsabilidad de él, ¿ya? Y yo no quiero juzgar, no es mi intención, yo no quiero polémicas. Punto y final. Para mí, punto y final. Tú lo has dicho, yo he dejado sentada donde correspondía, en la Comisión de Asuntos Internacionales, mi posición, esto quedará en actas ahí. ¿Y tus destrezas diplomáticas ya quedan solo para el recuerdo? ¿O no, eres un embajador vigente? Yo ya me retiré del servicio exterior, yo soy
un embajador retirado, pero la diplomacia y el servicio exterior y la política exterior sobre todo es mi pasión. Eso puede estar en la academia, puede estar aquí cuando tú me invites para comentar cosas de la política exterior del Ecuador o de otros temas de política exterior. ¿Y admites que fallaste en algunas cosas con Estados Unidos, muy favorable para tu estancia Mira, en Washington? Mi querido Gonzalo, cuando yo llegué, las relaciones eran cero. Cero. Hasta menos que cero. Y yo les dejo ahora en un nivel altísimo, ¿ya? Un alto funcionario de Estados Unidos comentó en una reunión pública donde él intervino, que, exageradamente creo yo, que nunca habían estado mejor las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Cómo se llama ese funcionario? No interesa, es un alto funcionario del servicio. Pero dijo literalmente. Lo dijo así. Me parece una exageración, porque han habido altos y bajos durante 200 años casi que Era de tenemos que le relaciones. mandes a Juan Sebastián ese testimonio. Yo no soy en eso, soy lo menos vanidoso del mundo. Yo me quedo satisfecho con lo que... Yo tengo abiertas las puertas en el Departamento de Estado, Mira, te voy a contar, he conseguido citas para funcionarios del gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos. Es un personaje, pero ya puedes imaginarte de la importancia y del poco tiempo que tiene para un país relativamente pequeño como es el Ecuador. He conseguido citas, pero de una semana a otra. He conseguido... Lo mencionaba la visita del vicepresidente Pence, del secretario Pompeo. He conseguido cosas que no se saben, o creo que sí se supieron, llamadas telefónicas entre el presidente Moreno y el vicepresidente Pence, que casi podría calificar ya que son amigos, porque en la visita hicieron una enorme simpatía química entre los dos. Yo conseguí llamadas para que hablaran sobre temas coyunturales o en general, que se informara el vicepresidente Pence sobre lo que acontecía en el Ecuador. Es decir, mira, yo personalmente estoy enormemente satisfecho de lo que yo he hecho y en solamente 2 años. En solamente 2 años las relaciones están en el mejor momento. Todas las puertas del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, del Tesoro, de Comercio, se abren cuando el embajador del Ecuador pide una cita con algún funcionario. No se diga con el Congreso. Y muchos de los asambleístas que estuvieron ayer atendiendo a mi comparecencia, a quienes les agradezco mucho, estuvieron en Washington. Constataron, porque ellos fueron a hacer contactos con sus homólogos, ¿verdad? Entre otros temas que fueron a tratar, ¿ya? Y constataron la apertura que se tenía hacia el Ecuador. Todos ellos al irse, y ayer mismo, dentro de la comparecencia, por supuesto, pero los reconocieron y me agradecieron. Yeah. Inclusive el asambleísta Fabricio Villamar lo dijo durante la comparecencia. De tal manera que, mira, yo me voy absolutamente satisfecho por lo que yo he hecho. Me voy sin rencores. Me voy... después de una experiencia que nunca la pedí, nunca la quise, nunca la busqué. Fue iniciativa seguramente del presidente Moreno. Bueno, no sé si iniciativa, pero él fue el que decidió que el señor Carrión vaya de embajador. Algo habrá visto en mí como para que yo fuera. Y yo creo que el presidente está satisfecho de lo que yo he hecho. Creo, no sé. Entonces... Bueno, le dejemos a Juan Sebastián para que en algún momentito que nos visite nos explique algún particular. Mira, yo preferiría inclusive que ya ni eso. Él es dueño de sus palabras, ¿ya? Y al ser dueño de sus palabras, él responderá por ellas, ¿verdad? Pero ahí queda, punto y final para mí. Y creo y espero que también sea punto y final para el gobierno. Y yo estoy dispuesto a, por el bien del país. Seguro. El bien del país es lo que a mí me interesa y eso es lo que ha guiado mi larga trayectoria, mi querido Gonzalo, y que tú sabes muy bien qué es. He sido canciller, vicecanciller, he sido embajador en España, en las Naciones Unidas, he tenido funciones en París, en Londres. Tuve la enorme y honrosa responsabilidad de trabajar como subsecretario de Soberanía Nacional durante la negociación de paz con el Perú, que ha sido y es la justificación mía personal
íntima para haber elegido La ser- realización diplomática más significativa. para haber escogido esta posición, es decir, esta profesión, que ya no Sí. es la mía, de la cual yo renuncié, pero la paz con el Perú fue lo más hermoso, por decirlo de alguna manera, Sí, dentro recuerdo. de mi carrera. Para Por un lado todos. penoso, pero por otro lado verdaderamente honroso. El país ahora es un país que ya no piensa en la guerra. El Perú es un gran amigo, es un gran socio comercial. Tenemos planes conjuntos. Me es gratísimo leer muchas veces que se va a hacer el gabinete binacional con el Perú, ¿ya? Donde van los presidentes y van los ministros y hablan de las cosas conjuntas, de los proyectos de cada lado de la Está frontera. operando, sí. Eso, por ejemplo, opera, y el presidente Moreno ha continuado con esa estupenda tradición. Y el canciller Valencia lo ha hecho muy bien. Sí. Ahora, nadie es perfecto, él también ha cometido algunos errores, yo probablemente también otros. Pero en todo caso, mira, y reitero, yo he venido exclusivamente... ¿Y quedan trompudos con José Valencia? Yo no sé, no lo he visto, no me he comunicado con él y no interesa. No Claro. interesa porque es una situación absolutamente personal. Aquí estamos hablando del país. No, pero son los dos buenos diplomáticos. Yo le aprecio mucho a José Valencia, reconozco sus capacidades, tiene algunos defectos, creo yo. Por ejemplo, Me parece que le falta un poquito más de temple. Yo no pondría esa palabra, pero de decisión en ciertas cosas, ¿ya? Pero Bien. nada más, son estilos, tal vez yo soy mucho ¿Te más... falló en algo ¿A mí? el canciller? Bueno, son cosas personales, mi querido ya. Gonzalo, que no Te- quiero yo aquí te llevas. ventilar. Muchas gracias, Es una gran Francisco. ventaja, mi querido Gonzalo. Así es. Te agradezco mucho porque a mí me habían dicho que yo venía a hablar de cosas internacionales, ajenas a Yo te invito este para tema. otro momentito. Bueno, yo Pero me me voy. parece que este capítulo, este episodio, ameritaba darle esta claridad meridiana que le hemos dado con esta plática. Yo, mira, insisto, lo que quiero es que haya este acuerdo No quedas con específico. nadie en bronca. Yo personalmente no, alguien conmigo, uno nunca sabe. Tú tienes también alguna gente que te quiere, entre esos estoy yo, pero también tendrás de los otros, que no sabes Claro. siquiera, ¿ya? La vida es así, la vida es así. Uno toma posiciones que a unos gusta y a otros no, Desde ¿ya? luego. Pero yo me manejo, y creo que el caso tuyo es el mismo, en función de tus convicciones, de tu propia ética, que es la que me llevó a dejar Naciones Unidas, la que me ha llevado a dejar del Ecuador en el exterior, y vuelvo a donde estaba, a la vida A privada. la academia. Probablemente a la academia, probablemente, yo no sé, en fin, la vida no sabe uno nunca a dónde le lleva, pero en todo caso yo llevaré siempre mi preocupación por mi país, por el Ecuador, y eso será y es una constante en mi vida. Muchas gracias y permanentemente nuestra amistad por sobre todas las cosas. Ex canciller, buena suerte en la vida. Francisco, hasta Pancho me estaba diciendo ratos. Sí, pero estamos en los micrófonos Yo sé. respetables. Y yo aprecio muchísimo tu actitud, tu calidad como periodista, tu imparcialidad, y en ese sentido Sí, yo no me caso puedo con menos, nadie. no puedo menos que reconocer y agradecerte por esta invitación. Muchas gracias. Señoras y señores, retornamos con un tema también muy, muy significativo. Vamos a conectar con la ciudad de La Tacunga, donde el doctor César Montúfar está en línea directa. ¿Hacemos una transición, si es tan amable, compañero? Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.